¿Sigues buscando una manera práctica y sencilla de aprender sobre automatización industrial? ¿O simplemente deseas escuchar consejos y recomendaciones sobre las buenas prácticas de esta área? Este podcast te ayudará a cubrir esa necesidad. Mediante el análisis de los temas más importantes de esta área, te ayudaremos a comprender mejor el mundo de la automatización. Y con resúmenes e invitados, reforzaremos todo lo aprendido para que así el mensaje sea mucho más limpio. Así que ponte cómodo, ajusta tus auriculares y comienza tu camino hacia el aprendizaje de la automatización de la mano de Your Automation. ¿Qué tal, amigo autómata? Una vez más, bienvenido al podcast de Your Automation, en donde aprenderás sobre automatización industrial de una manera diferente. Seas estudiante, trabajador particular, técnico industrial o dueño de una pyme, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico yourautomation@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales solicitándonos asesoría o cualquier otro servicio de tu interés y con gusto te estaremos atendiendo. Para esta ocasión destacaremos otro tema de bastante interés y que muchos no lo toman muy en serio, y se trata del manejo de las señales digitales. Recordemos que las señales digitales comúnmente se les conoce como el estado que toma un interruptor en dos posiciones, las cuales son totalmente abierto o totalmente cerrado, y esto en la electrónica lo podemos traducir a un 0 digital o un 1 digital respectivamente. Y este concepto también es ampliamente conocido con otras palabras como un todo o nada, normalmente abierto o normalmente cerrado, entre otras definiciones. Y hasta este punto podemos asumir que estamos listos para trabajar con estas señales sin problema alguno, ya que su lógica de funcionamiento es tan básica como su explicación. Y es aquí en donde comenzamos con nuestros primeros errores, ya que la práctica nos enseña otros aspectos que en la teoría no encontramos, pero la teoría sí nos ofrece la base para saber manejarnos en la práctica. Y para ello comencemos hablando de los escenarios en donde una señal digital puede causarnos muchos problemas, bien sea empleando un PLC o lógica a relé. Para entender este tema, debemos crear primeramente dos escenarios. El primer escenario es el asociado a la lógica a relé o lógica cableada, en donde no tenemos elementos electrónicos y en donde comúnmente, si son empresas con sistemas desactualizados, podemos encontrar niveles de tensión de 110 voltios AC o 200 voltios AC y en el mejor de los casos 24 voltios AC en el área de comando del sistema, si eso nos referimos. Primero, la teoría es clara al decir todo o nada para definir estas señales, si lo queremos resumir de esa forma. Pero la práctica nos indica que ese todo o nada puede ser afectado por la humedad, el polvo, el sulfatado, la corrosión, agua, líquidos y entre otros agentes ambientales que podemos encontrar solo en la industria de forma recurrente. Esto obviamente para el caso de accionamientos mecánicos como lo son los finales de carrera, pulsadores, micros y levas. Es por ello que para este primer escenario, en el 100% casi de todos los casos, se presentan fallas por falso contacto. Por ejemplo, tenemos un motor principal el cual se energiza siempre y cuando todos los pulsadores de emergencia estén en una posición de normalmente cerrado. Bien, si el motor no arranca, lo más fácil será revisar siempre que la tensión esté llegando a la bobina del contactor que habilita el arranque del motor. Si esto no sucede, inmediatamente debemos dirigirnos a los contactos de los pulsadores o selectores o el comando que debe habilitar este contactor asociado al motor. Y más cuando el ambiente de trabajo presenta condiciones como las antes mencionadas. Para estos sistemas en donde no tenemos elementos electrónicos, no suele ser tan complicado detectar la falla, ya que los elementos, al ser mecánicos, nos permiten un chequeo mucho más sencillo, ya que solo bastará con limpiar o cambiar directamente el elemento afectado, ya que a simple vista podríamos ver el estado de deterioro del dispositivo. Estos generalmente son robustos y los contactos están a simple vista, lo cual facilita lo que es la decisión, la toma de decisiones para ver si simplemente debemos es limpiar o sustituir en su totalidad este elemento. Pero vamos a pasar ahora al segundo escenario, ya que el primero obviamente ya entendimos que podemos resolverlo de manera sencilla, si así se puede decir, ya que estamos manejando otros niveles de tensión, no hay nada electrónico y
las decisiones podemos tomarlas mucho más rápido. Pero en este segundo escenario, en donde nos vamos a encontrar con elementos electrónicos y lógicas con sistemas, por ejemplo, de PLC, para este caso ya nos encontramos con elementos distintos como lo son sensores inductivos, capacitivos, sensores infrarrojos de proximidad, relés de estado sólido, variadores de frecuencia y entre otros dispositivos que manejan generalmente señales de 24 voltios DC en su parte de comando. Si hacemos un recorrido mental, te invito a que lo hagas, de los cableados de estos sistemas, estos pueden llegar a borneras y luego a las entradas digitales, por ejemplo, de los PLC, o directamente a bobinas de relé del mismo nivel de tensión. Si continuamos, también debemos recordar que la señal de activación puede ser controlada por un polo negativo o un polo positivo, siendo esta opción conocida como conexión de tipo SYNC, la cual corresponde al polo negativo, o surge, que corresponde al polo positivo. De este tema estaremos hablando en otro episodio, pero esto debe ser de bastante cuidado porque chequeando estas señales podemos creer que no hay tensión y es que el sistema está controlando la activación por el polo negativo. Tengamos mucho cuidado allí, ya que nos hemos encontrado particularmente en empresas que están iniciándose y en empresas también que pueden considerarse como medianas, empresas medianas, donde se presentan fallas y lamentablemente los técnicos, los encargados del mantenimiento eléctrico y electrónico, no descifran estos sistemas y más allá de que no lo descifren, muchas veces no cuentan también con el respaldo de manuales o lo que es los planos eléctricos o una capacitación lo más confiable posible de parte de los superiores. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuál es el tipo de falla con estas señales? Seguramente te estarás preguntando. Y te puedo decir que la más común es aquella en donde el nivel de voltaje que llega al elemento de control, por ejemplo, un PLC, no es suficiente como para generar una activación. Por ejemplo, si la salida en modo de detección de un sensor es de 24 voltios DC y al PLC llega un voltaje por debajo de este valor, ya allí tenemos un problema y quizás lo correcto sea chequear el nivel de tensión mínimo del PLC para leer esta entrada digital. Aquí no hay mucha complejidad porque si vemos que el sensor, perdón, si el PLC está detectando por debajo, puede ser un recorrido del cable o que el dispositivo de detección, en este caso el sensor, esté fallando. Pero ahora, si el sensor sigue funcionando o está funcionando, vamos a asumir que es un sensor de proximidad y este nos arroja al detectar 24 voltios DC si lo probamos con un relé. Pero a la hora de la puesta en marcha en campo, es decir, vamos a asumir que retiramos este sensor porque pensamos que estaba averiado. Cuando lo llevamos al taller o realizamos prueba con él, resulta que el dispositivo funciona. Entonces, cuando vamos al campo, este no nos envía la señal, aun cuando verificamos que sí funciona el equipo. Allí rápidamente debemos revisar es el rango de detección de este sensor, obviamente si esto aplica, porque en ciertos casos de eso dependerá su correcta activación también. Entonces debemos verificar en el campo qué es lo que está detectando, cómo lo está detectando y el rango de activación si se movió. Acuérdense que debemos recordar que esto se ajusta con unas tuercas y varias veces el sensor está operando de manera correcta, pero no lo estamos ubicando de la forma ideal en lo que es en la máquina. Y esta misma situación debemos aplicarla a los pulsadores o selectores que manejan en sus contactos el mismo nivel de tensión DC, ya que agentes como el polvo impiden el paso de tensión hacia la bobina del dispositivo asociado o hacia la entrada de un PLC, pero como el daño en los contactos no es evidente, como en el caso de la lógica a relé, en donde podemos observar los contactos y debido a al voltaje que es mucho más alto, podemos ver lo que es suciedad, podemos observar todo lo que puede ser un punto negro debido a la conmutación de este elemento y es fácil detectar este problema allí. Pero en el caso de corriente, voltaje directo, va a ser un poco más difícil. Por eso esto provoca el incorrecto chequeo de otros elementos del sistema sin necesidad alguna. Por eso siempre hago una pausa aquí
Te invito a que siempre te detengas, sobre todo en estos sistemas totalmente electrónicos, siempre a medir con precisión lo que es la alimentación o el borne de alimentación que llega a los pulsadores o elementos mecánicos. Y esto te lo comento con este simple ejemplo de elementos electrónicos como sensores, porque ha sido la principal consecuencia de sustitución sin motivo alguno, obviamente, de los mismos de su ubicación, de detección, y nos hemos encontrado con que hasta el cableado han cambiado. Ojo allí. Los módulos de entrada también han llegado hasta ese punto. Los módulos de salida de PLC también los han cambiado y hasta han reprogramado en el peor de los casos la lógica del autómata. Y esto por la simple razón de no manejar los conceptos y la teoría básica de este tipo de dispositivos, simplemente por no manejar de forma correcta las emociones en el momento de la resolución de fallas. Recordemos entonces que para las señales digitales, por más fácil que éstas parezcan, debemos tratarlas con la misma precisión de otros dispositivos que sí nos transmitan un poco más de envergadura. Ojo allí. Siempre ten presente medir correctamente los elementos de control como pulsadores, finales de carrera y sensores, sobre todo, vuelvo y repito, cuando estos manejan señales en voltaje directo. Una manera fácil de resolver problemas con señales de entradas en PLC es realizar un puente, bien sea vía software, es decir, en el ladder, o vía hardware, es decir, directamente en el borne del equipo, y asociado al borne de la entrada digital que estamos revisando. Y así comprobar que tu equipo está en óptimas condiciones y la lógica de programación está funcionando y el sistema en sí está funcionando. Recuerda siempre no olvidar este puente que estás haciendo y trata de que sea temporal, es decir, no hagas el puente de una manera elegante que pueda quedar en el sistema y lo puedas olvidar porque esto obviamente va a traer complicaciones en el proceso. Entonces, eso es una recomendación que te doy, ya que varias veces la debemos aplicar siempre y cuando el cliente o la persona no te haya descrito de manera precisa, lo más abierta posible, la falla que se te está presentando. Para el caso de los sensores, te acabo de comentar con los pulsadores, pero para el caso de los sensores es siempre recomendable leer con detenimiento los manuales de los mismos, ya que estos nos van a especificar de manera exacta las condiciones precisas para que el mismo funcione de manera correcta, tanto en la parte eléctrica como en la parte de instalación en el campo. También puedes comprobar su funcionamiento con un relé auxiliar, lo cual es lo más recomendable, ya que al realizar la detección con un relé conectado, podrás verificar el tiempo de activación de este relé auxiliar y la distancia de detección adecuada para tu sistema. Ojo allí. Ya para ir finalizando, quiero comentarte que lamentablemente muchos destacan que primero fue la práctica y después la teoría, lo cual es totalmente cierto si nos remontamos a la era de la prehistoria. Pero en la actualidad la teoría abunda y los errores que otros cometieron ya están plasmados en libros, guías y capacitaciones que son totalmente accesibles a todos nosotros, y lo cual nos permite llegar mucho más rápido a las soluciones de problemas semejantes. Por eso nuestra recomendación es siempre leer y capacitarse de forma constante en el área en cuestión y aplicar siempre el sentido común. El mundo de hoy evoluciona mucho más rápido y los errores no suelen perdonarse en la mayoría de los casos y mucho menos si hablamos de la industria. Es por ello que nosotros como empresa hemos sido destacados por la veracidad de nuestras soluciones y la no reincidencia en las mismas, la cual nos ha permitido capacitar con éxito a quienes se inician en este mundo de la automatización industrial y así nos los han hecho saber. Te recordamos que en nuestras capacitaciones te enseñamos la teoría útil que te ayuda en el campo, sumado a casos reales para que así tengas la habilidad de tomar decisiones a la hora de trabajar en una empresa o por tu cuenta. Recuerda que la práctica constante también te va a ayudar a ver o a detectar esas debilidades y te va a mostrar qué es lo que tienes que ir corrigiendo para que seas un mejor profesional en el campo. Y así hemos llegado al final de otro episodio cargado de más enseñanza y experiencia, logrando así escalar un peldaño más para ser mejores individuos y mejores profesionales. Recuerda siempre compartir tu conocimiento y ser humilde con los demás, porque nuestro tiempo en este mundo es finito y debemos hacer que el mismo evolucione. Recuerda que nuestros
ancestros hicieron lo mismo y ahora nos toca a nosotros continuar con ese legado. Te recuerdo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como @YourPieceAutomation, en Facebook como Automatización Industrial, con el logo puedes identificarnos rápidamente, o si no, escribirnos a nuestro correo electrónico yourautomation@gmail.com y solicitarnos una asesoría gratuita o cualquier otro servicio que así desees. Así que sin más que agregar, muchas gracias por escucharnos y nos encontraremos en un próximo episodio, y recuerda siempre que en Your Automation la automatización la creas tú.